Mis hermanos, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 1, por favor, la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 8 al 15, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 8 al 15. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ya. Dice la palabra del Señor. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común a vosotros y a mí. Que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Bien, mis hermanos, hasta ahí nuestro texto. Ahora, quiero ser sincero también con ustedes. Tal vez nos quedemos en la introducción a esta sección, ¿sí? Porque hay muchas cosas que ver en esta sección. ¿Está prendido el micrófono? Ah, sí. Hay muchas cosas que ver en esta sección. Y debemos entender algo, sí, debemos entender algo. Hay algo sumamente importante, hay muchas cosas importantes en este texto. Hay muchas cosas importantes. Primero, Pablo ya había visitado la iglesia de Roma. No. ¿Pablo había fundado la iglesia de Roma? Tampoco. Y esto ya habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Quién fundó la iglesia de Roma? ¿Alguien dijo por ahí algo? ¿Pedro dijeron por ahí? Sí, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y que Pedro se sentó como primer papa, ¿no? Pero no, bueno, la Iglesia de Roma no fue fundada por Pedro, ¿no? Hay mucha evidencia histórica de que no fue fundada por Pedro. Pero bueno, ese no es nuestro tema. Pero Pablo ni siquiera conocía la iglesia de Roma. Pablo no sabía cuáles eran los miembros de Roma. Y Pablo no había fundado la iglesia de Roma. Eso es lo interesante. Ahora, antes de continuar con este punto, quiero que nos imaginemos algo. Estamos en una clase virtual. Usted está estudiando en una universidad, en lo que sea, y usted está recibiendo clases vía online. No en lo que sea, a ver, usted está estudiando en un seminario bíblico, ¿sí? Usted está estudiando en un seminario bíblico y usted tiene algunos docentes y la mayoría de ellos son pastores, ¿sí? Sigan, bienvenidos, sigan. Entonces, usted está estudiando en un seminario y estamos todos en clases y tenemos muchos docentes que son pastores. Ahora, ellos llegan, dan la clase, oran antes de la clase y demuestran como una vida llena de piedad, ¿no es cierto? Ahora, ¿nosotros sabemos cómo ellos viven en realidad? Nosotros sabemos qué hacen el día a día, qué pasó antes de venir a dar la clase. ¿Sabemos qué testimonio tienen ellos?
No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Sabemos si ese profesor vive conforme a los principios que enseña? Tampoco lo sabemos. Nosotros solamente nos estamos nutriendo, ¿no es cierto? Ahora, ese ejercicio es lo que hace Pablo en esta sección. Este ejercicio es lo que hace Pablo en esta sección. Pablo se está presentando, ¿sí? Pero antes, Pablo les dice lo siguiente: antes de mostrar mi teología, permítanme demostrarles quién soy yo. Permítanme presentarles quién soy yo. En ese tiempo no había Instagram para que Pablo suba las fotos predicando, ¿no es cierto? Porque Pablo escribe la carta a los romanos, ¿desde dónde? Desde Corinto. Desde Corinto escribe la carta a los romanos. Y él no subía abrazado con los diáconos, aquí predicando y todos en el piso por el mover del Espíritu Santo. No, ¿no es cierto? Entonces Pablo empieza a presentarse de una manera totalmente distinta, mis hermanos. Y ese es, solamente creo que voy a llegar a enunciar nomás la forma en la que se presenta, ¿sí? Porque todo esto es muy importante y no puedo pasar por alto. Entonces dice, antes de demostrar mi teología, o antes de mostrarles mi teología, yo les voy a mostrar quién soy yo. Y Pablo empieza su carta después de la salutación diciendo, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Él empieza a dar gracias. Ahora, verán, yo me voy a adelantar aquí. Me voy a saltar en mi bosquejo que yo tengo el día de hoy. Me voy a saltar. ¿Qué empieza haciendo Pablo? Ya, ¿qué significa el versículo 8? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué significa este versículo? Es un poco confuso, ¿no? Creo que él está evidenciando que está Dios, o sea, que él es un testigo, o sea, viviente de que existe Dios, porque dice que da gracias a Dios. Se supone que es un pueblo que no lo conoce. Entonces él está evidenciando con él, con su cuerpo. ¿Ya? Sí y no. Sí y no. A ver. Lo primero que dice es, porque así os enseña la palabra, que debemos ser agradecidos, debemos ser gratos con Dios. Entonces lo que Él está agradeciendo a Dios, que Él es un Dios soberano, es infinitamente bueno y misericordioso, que gracias a Él es porque la fe ha llegado a los hijos, a los escogidos. Y por eso esa fe se ha divulgado a todo el mundo, pero por Dios, no por nosotros los hombres. Ya. Hay una parte, sí que está bien, hay una parte, pero hay algo que yo quiero que ustedes noten. Verán, primeramente, por eso les digo, me voy a saltar el bosquejo, o sea, esta parte necesito verla con ustedes. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a ¿quién? ¿A Pablo mismo? No, Pablo no está dando gracias a Dios por la vida de él. Pablo está dando gracias a Dios mediante Jesucristo por la vida de los romanos y de la prosperidad que han tenido ellos en cuanto a la evangelización. Dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, aparte de agradecido, Pablo no es egoísta y es humilde. Él empieza a reconocer lo que Dios ha hecho a través de otras personas. Y eso es muy interesante, mis hermanos, eso es muy interesante. Porque, ahora sí, regreso a mi bosquejo. ¿Por qué Pablo empieza de esta manera y dice, no les voy a demostrar mi teología todavía, desde el principio no, sino que les voy a mostrar quién soy yo? ¿Por qué?
¿Sabe por qué? Porque algunos sirven a Dios por distintos motivos. ¿Por qué sirven a Dios? Generalmente la respuesta es porque amo a Dios, ¿no es cierto? Ya. Ahora, muchas veces no es lo que nuestros labios dicen, sino lo que nuestro corazón siente. Ahí está el verdadero sentir. Yo quiero poner aquí dos frases, ¿sí? Dos frases. Que esto es una clase más extensa, esto que voy a dar, pero quiero saltarme solamente a dar breves rasgos acerca de esto, ¿sí? Primero, el ascetismo y la encarnación. Bien, hay dos cosas, el ascetismo y la encarnación. ¿Qué entienden por ascetismo? ¿Qué entienden por encarnación? Y estamos hablando en cuanto al servicio, ¿no? En cuanto al servicio. Ahora, tomen en cuenta algo. Usted y yo encajamos en una de las dos. No hay más. No hay más. Sea el ascetismo o sea la encarnación. Ahora, en nosotros nos vienen ciertos prejuicios ya en nuestra mente, ¿no? Ascetismo, eso suena como algo misterioso. Y encarnación suena como a que me voy a reencarnar. ¿No es cierto? Y si fui bueno, me reencarno en un buey, según los orientales. Y si fui malo, me reencarno en la suegra, dice. No, mis hermanos. A ver, ¿qué es el ascetismo? ¿No? ¿Encarnación tampoco? No, ya, bueno, vamos a ver. Muchos caen en el tema del servicio. Bienvenidos, mis hermanos, sigan por favor. Muchos caen en el tema del servicio en una de las dos cosas. Principalmente en el ascetismo. Y yo voy a dibujarlo de la siguiente manera, ¿sí? Aquí está un hombre, ¿sí? Usted o yo, y aquí hay una flecha y aquí está el cielo. Y la encarnación es al revés. Aquí está el cielo. Aquí está la flecha y aquí está el hombre. ¿Sí? Bien, vamos a explicarlo de manera más profunda, ¿sí? El ascetismo, en el tema del servicio, especialmente se evidencia porque ¿cómo es la adoración? ¿Cuál es la adoración? ¿El pararse aquí y cantar? ¿Esa es la verdadera adoración? No, esa no es la verdadera adoración. Este es un ministerio en el cual tenemos comunión con Dios, sí, tenemos comunión con Dios a través de la adoración. ¿Es importante? Sí, es importante, pero nuestra vida está centrada en el servicio a Dios. Querramos o no querramos estar centradas en el servicio a Dios, ¿sí? Todo lo que hagamos lo hacemos por un motivo. Ahora, hay algunos que sirven de diferentes maneras, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo sirvo para tener una posición preeminente dentro de la iglesia. Yo sirvo para ser importante dentro de la iglesia. Yo sirvo para enseñorearme sobre los que están abajo mío. Yo sirvo para que los demás me vean como una figura pública. O yo sirvo para agradar a Dios. Y en ese agradar a Dios, resulta que cuando me llaman la atención me molesta porque yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Entonces,
muchas veces estas dos se van a mezclar. Y lo peor es que no nos vamos a dar cuenta. Empecemos por esta. ¿Qué es lo que cree el ascetismo? Bueno, tenemos muchas cajitas aquí, ¿sí? Hagamos otra vez, imaginémonos esto. Tengo muchas cajitas aquí. Y yo tengo aquí la cajita del cristianismo. Y yo tengo que estar metido en el cristianismo, ¿no es cierto? Metido en el tema de la Biblia, metido en el tema del testimonio, metido en todo eso, metido. Acá tengo otro cajoncito que es el tema de mi familia. Entonces acá tengo que estar metido en todo lo que es mi familia, el amor a ellos y bueno, muchas cosas de mi familia. Acá tengo el tema del trabajo, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis responsabilidades. Y acá tengo otro cajoncito que es un tema social. Un tema social. ¿Cómo soy afuera? ¿Cómo soy en el mundo? Bien. ¿Eso está correcto o es incorrecto? Incorrecto. ¿Por qué? Porque debería ser todo lo contrario, no simplemente como encasillar a Dios dentro de sus cuatro paredes, sino reflejarlo en toda la vida. ¿Ya? Muy bien. Muchas veces lo que hacemos, mis hermanos, y esto es un llamado de atención a todos, es que a veces con el deseo de ser muy espiritual, lo que hago es alimentar el secularismo cristiano. Secularismo cristiano. Lo explico. Aquí aumento mi cristianismo, aquí, porque yo soy cristiano. Aquí aumento mi cristianismo. Lo aumento y solamente en este cajoncito. Pero otra cosa es acá mi familia, la aumento, le pongo énfasis a mi familia, todo eso, pero acá está mi cristianismo, acá está mi trabajo, es totalmente aparte. Cuando Dios no nos llama a eso, ¿no es cierto? Dios no nos llama a eso. Ahora, ese es el ascetismo. Ese es el ascetismo. Aquí está el cielo, aquí estoy yo, y lo que pretende es que por lo que yo le sirvo, por mi esfuerzo, por lo que yo hago, voy a ascender al cielo. Y aquí abajo, yo me voy a alejar de todo. Yo me voy a alejar de mi familia, me voy a alejar de mis amigos, me voy a alejar de todo mundo. Y de esa manera yo voy a llegar al cielo. ¿Eso está bien? ¿Está bien el alejarme de todo? Algunos pueden decir, bueno, es que esto puede ser media verdad, porque el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero yo sé que ustedes lo que dijeron está bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no está bien eso? Porque nos creíamos mejor que los demás, ya. ¿Por qué más? Porque no seríamos operativos para los propósitos del reino de Dios. No seríamos operativos para los propósitos del reino de Dios, ya. Sí, interesante. Vean, mis hermanos, muchas veces cuando estamos tratando de agradar a Dios y de servir a Dios, hay un pensamiento en nuestro corazón que es alejarnos de todo. Alejarnos de todo. No discuto con mi esposa, mejor me callo, porque esta es una farisea y yo ya soy un regenerado. Porque estamos encargados de predicar el Evangelio, ¿ya? Bueno, avancemos en el tema del ascetismo. ¿Sabía usted que el ascetismo es una idea que se le llama dualismo platónico? Esta idea es desarrollada por Platón. Y se ha involucrado tanto en la iglesia
tanto en la iglesia que muchas veces caemos en esa idea sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Nosotros los espirituales, ustedes los carnales, yo ni siquiera puedo hablar con ustedes. Nosotros los espirituales solamente nos basamos pasamos toda la vida centrados en Dios, y yo no puedo mirar más acá. Ahora, eso a veces puede sonar algo extraño, pero vamos a ver entonces qué es la encarnación, para poder entender bien. ¿Qué es la encarnación? La encarnación, está aquí el cielo, y aquí abajo ya no hay compartimentos, solamente hay una cosa, que es el mundo, en el cual usted y yo, como planeta me refiero, ¿sí? Como planeta, Tierra, en el cual usted y yo hoy vivimos, ¿no es cierto? La encarnación, en cambio, es alimentarnos tanto de la palabra de Dios, alimentarnos tanto que todo lo que hagamos en el mundo, todo, sea para la gloria y la honra de Dios. Por eso le digo, en el servicio solamente caen dos: el ascetismo o la encarnación. Alguien me preguntaba, yo quiero alejarme de tal persona. No salimos a beber ni nada de esas cosas, no salimos a fiestas ni nada. Pero a veces siento que no está con una madurez espiritual. ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Se alejó? ¿O anduvo con prostitutas y con ladrones? ¿No es cierto? Entonces, había tanto una alimentación espiritual que en todo lo que hacía no había compartimentos. No se decía, yo no voy a mezclar el trabajo con mi iglesia. No. Voy a demostrar a Cristo en el trabajo. Voy a demostrar a Cristo en mi familia. Voy a demostrar a Cristo en el mundo. ¿Sí? Ese es el tema de la encarnación. Entonces, es lo que pregunto. ¿Por qué algunos, o con qué motivo la gente sirve a Dios? ¿Cuál es el motivo real con el cual la gente sirve? Tal vez como un medio, el servicio para ganarme la salvación. O por agradecimiento porque yo no soy nada delante de Él. Y dentro de esto, verán, nos encontramos en muchas cosas. Muchas veces los hijos que nacen, digámoslo así, en cuna cristiana, muchas veces nos vemos obligados a servir por nuestros padres. No sé quién aquí ha nacido, tal vez, digámoslo así, utilicemos esta frase, en cuna cristiana. Yo nací en una cuna cristiana, prácticamente, nací en una cuna cristiana. Y verán, les voy a contar algo. Yo veía que mi papá servía, mi papá era el líder de la alabanza y predicaba también. Y por un tiempo él se quedó como pastor, aunque nunca fue nombrado como pastor, él nunca quiso ser nombrado como pastor, se quedó predicando la palabra de Dios. Y yo era hijo de él, el mayor, el primogénito. Entonces a los 8 años yo ya estaba tocando la batería en la iglesia y se esperaba de mí algo más. ¿Y sabe cuál era el problema? Que yo veía a veces que ya llegaba joven, había reunión de jóvenes y todos hablaban en lenguas. Y uno por allá daba profecía. Y en el culto alguien decía, y Dios me dijo esto. Y yo me sentía mal. Porque digo, pero ¿por qué no me pasa a mí, pues? O sea, por más que intento hablar en lenguas, no me sale. Por más que intento que Dios me profetice algo, no escucho nada, pues. Entonces uno se frustra muchas veces, hasta que entiende realmente cuál es el Evangelio.
hasta que entiende que muchas veces nuestras emociones se mezclan y pueden convertirse en mentiras, incluso en manipulación para otras personas. Bueno, todo esto está encerrado en estos versículos, del 8 al 15. Por eso es lo que quiero hacer esta introducción para entrar a estos versículos. Pero todo ese movimiento de servicio, toda esa paz, digámoslo, superficial, es adoración externa. Solamente es una fachada. Solamente es una careta. Solamente es una careta. Incluso, así usted sea muy ortodoxo en su servicio, si no se realiza con un corazón sincero, no es espiritual ni tampoco es aceptable delante de Dios. Es así de sencillo. Por más ortodoxo que usted sea, por más legalista, sí, voy a pasar al tema legalista más adelante, que usted sea, no es aceptable delante de Dios. Y muchas veces el servicio se inicia con una motivación correcta, pero en el camino se termina perdiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? John MacArthur, acerca de este tema, dice lo siguiente, y quiero leerles. Líderes de jóvenes, maestros de escuela dominical, pastores, líderes de alabanza, pueden descuidarse y dejar atrás su primer amor para caer en una rutina de actividades superficiales que se desempeñan en el nombre del Señor, pero que no se realizan en su poder ni para su gloria. Es muy fácil pasar de lo espiritual a lo legalista sin darnos cuenta. Es muy fácil. Incluso, añade, todos llegamos a sentir resentimiento y lástima con uno mismo. Es que mi trabajo no es apreciado. Es que el servicio que yo hago en la iglesia no es apreciado. Nadie me viene a dar las gracias. Nadie me viene a dar las gracias. Entonces empezamos a sentirnos lástima por nosotros mismos. Y Pablo, ¿será que alguna vez se sintió de esta manera? ¿Alguna vez fue tentado a abandonar su ministerio? Pablo fue tentado muchas veces. Pablo muchas veces fue tentado por el maligno. E incluso él mencionó algunas frases que todos conocemos, ¿no es cierto? Él mencionó el tema del aguijón, que le ha pedido al Señor que le quite, y ahí nombra una frase bastante importante, que Dios le dijo: bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Es decir, lo único que mantuvo a Pablo firme, no fue Pablo, sino fue, ¿qué fue? A ver, les pregunto, ¿qué fue? Fue la gracia y la provisión de Dios lo que mantuvo a Pablo firme. Es lo único que mantuvo a Pablo firme para que no haya desertado. Y aquí vemos a un Pablo hablando con sinceridad, hablando con afecto y presentando cuál es su deseo ministerial. Como dijimos al principio, Pablo no había fundado la iglesia de Roma, ni siquiera la había visto. Pero él sentía en su corazón la pasión de Cristo mismo para velar por el bienestar espiritual de la iglesia de Roma. A tal punto que Pablo quería entablar con ellos una relación espiritual profunda. Pablo les dice, ¿no es cierto?, del versículo 8 al 15, que espera poderlos ir a ver para compartir algún don espiritual. Yo los espero poder verlos. Y Pablo revela aquí algunas cosas. Que están dentro del servicio. Pablo revela que tiene celo de un profeta,
el celo como de un profeta, Pablo tiene la mente de un maestro, Pablo tiene la determinación de un apóstol y Pablo tiene el corazón de un pastor. Lo repito, ¿sí? Lo repito. Pablo tiene celo de un profeta, Pablo tiene la mente de un maestro, Pablo tiene la determinación de un apóstol, pero Pablo tiene también un corazón de pastor. Y por eso es que empieza él narrando de esta manera. Ahora, antes de continuar, póngase usted en los zapatos de algún miembro de la iglesia de Roma. ¿Ya? Póngase en los zapatos de algún de ellos, en las sandalias en todo caso, de algún miembro de la iglesia de Roma. Resulta que estamos aquí nosotros congregados, feliz, y nos llega la carta de Pablo. Nos llega la carta de Pablo. ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían? Bueno, primero tal vez, ¿por qué este gran apóstol de renombre se dedica a escribirnos una carta? Y aparte de eso, ni siquiera nos conoce. ¿Por qué? Nos manda una carta. Y como ahora usted sabe y tiene el canon cerrado, Romanos es la carta más larga de Pablo. Y no solamente la más larga, es la más profunda. Incluso también llevados a pensar, bueno, ¿por qué no vino antes? Si dice que tanto amor nos tiene, ¿por qué no vino antes? Entonces, la respuesta se encuentra en los versículos 8 al 15. ¿Por qué les escribe Pablo? ¿Por qué les escribe Pablo? Quiero que lean, por favor, sí, hagamos este ejercicio. Lean y contesten las dos preguntas. Primero, ¿por qué les escribe Pablo? Y segundo, ¿por qué no los había visitado? A ver, ¿por qué les escribe Pablo? Primero dice que lo poderoso de Pablo es la confianza del Señor, es la oración que tiene por los romanos. Y segundo dice que no ha podido porque ha sido estorbado, dice. Seguramente por el diablo Satanás fue estorbado, dice. Muy bien, muy bien. Vamos, ¿alguien más tiene algo? ¿Alguien más tiene algo? Lo que dijo mi hermano Luchito está correcto, está correcto. ¿Por qué les escribe Pablo? Porque tenía un interés profundo en su madurez espiritual. Pablo estaba realmente interesado por los romanos y quería que ellos maduren espiritualmente. ¿Por qué no los había visitado antes? Porque él fue estorbado. Porque a él se le había impedido ir a Roma. Y Pablo empieza aclarando eso. Pablo empieza despejando las dudas de los romanos, para que ellos más adelante reciban la doctrina de manera pura, sin dudas en su cabeza. Sin dudas en su cabeza. Y hay una frase que revela el sentir de Pablo. Les voy a dar una pista. Está en el versículo 8 y el versículo 9. Entre esos hay una frase que revela este sentir de Pablo. ¿Cuál es? Que aunque no estaba con ellos, Pablo siempre estaba en oración pidiéndoles que estén bien y que todo salga bien. Ya, pero ¿cuál es la frase bíblica ahí? La frase así textualmente. Sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones
¿Ya? No, otra. Versículo 8, versículo 9, ¿no? Ahí está. Y esa es la razón por la cual hice toda esta introducción. Dice, Dios a quien sirvo en mi espíritu. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esa frase es importante? ¿Por qué? Hagamos un poco de memoria, ¿sí? Reflexionemos en esta frase. Dios a quien sirvo en mi espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué eso era importante? ¿Por qué fue importante eso para los romanos? Porque escucharon y... Interesante. ¿Sabe por qué? Porque Pablo había sido criado y educado en un contexto judío. Él pertenecía al judaísmo antes. Primero, él pertenecía al judaísmo. Al pertenecer al judaísmo, Pablo estaba plenamente relacionado al 100% con los fariseos, con los escribas. ¿Con quién más? Con los saduceos, con los sacerdotes, con los ancianos. Él estaba plenamente vinculado a estas personas. Él sabía que todos, claro, había ciertas excepciones, servían a Dios, todos ellos servían a Dios en la carne. Ascetismo. Ellos servían a Dios en la carne. Pablo sabía que ellos servían en la carne. ¿Motivados por qué? Motivados por intereses egoístas, por rutinas, ya era costumbre servir. Por cosas externas y por cosas superficiales. Pero Pablo también estaba relacionado con el mundo gentil, ¿no es cierto? Es decir, con aquellos que no eran judíos. Pablo estaba relacionado con el mundo gentil. Y Pablo se sabía las ceremonias de culto de todos los gentiles. Y también estaban basadas en la carne. En el ascetismo también estaba basada en la carne. Sus cultos eran externos y superficiales. Ahora, quiero que vayamos a Juan, por favor, capítulo 4, versículos 23 y 24. Juan 4, versículo 23 y 24. ¿Quién lo tiene por aquí? Ya, a ver, vamos a leerlo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Se dieron cuenta de algo ahí? Él no pide un sacrificio humano. Él no pide una adoración en la carne. Hago un paréntesis. Ustedes han estudiado la vida de Martín Lutero. Martín Lutero era un monje que a veces se despertaba a la madrugada intencionalmente para hacer sufrir a su cuerpo. Y si así hubiese sido la verdad, yo hubiese fallado siempre. También se laceraba Martín Lutero. Se confesaba por horas. Ajá, se confesaba por horas. Sí, muy bien. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca
que le adoren. La adoración verdadera y la adoración aceptable no involucra un lugar geográfico, no involucra un ritual, no involucra una actividad ni formalismos humanos. No involucra nada de eso. ¿Usted quiere agradar a Dios? No lo puede hacer por sus propias fuerzas. ¿Usted quiere que un culto sea perfecto? Va a caer en un ritual. La verdadera adoración, por eso, no es en la carne, es en el espíritu. Y por eso Pablo menciona esa frase. Mi Dios, a quien sirvo en el espíritu. Antes de encontrarse Pablo con la salvación, había adorado de esta manera. Pablo pertenecía a este grupo de adoradores en la carne. ¿No es cierto? Pablo adoraba de una manera externa. Pablo buscaba algún beneficio, algún interés buscaba Pablo. Pablo adoraba como el ascetismo. Filipenses 3, por favor. Filipenses 3. Versículo 4 al 7. ¿Me ayuda, hermano Luchito, a leer, por favor? Filipenses 3, del 4 al 7. Amén. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué más se puede explicar de ahí? ¿Qué más se puede explicar de ahí? O sea, Pablo tenía un currículum impecable en la carne. Y a todo eso, Pablo lo considera, dilo, estiércol es la palabra original. Pablo lo considera eso estiércol. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos gastamos la vida buscando entre el estiércol nuestra validez? ¿Cuántas veces? Nos jactamos de los títulos, nos jactamos de que tenemos dones y talentos que nadie más tiene, que vengo de una familia cristiana, de un apellido importante, que no sabes dónde trabajo y qué puesto ocupo. Pero Pablo considera esto basura. Y a veces pasamos hurgando en la basura. Pero Pablo se había encontrado con la salvación. Y Pablo no pensaba de la misma manera. Primera de Corintios, por favor, capítulo 4, versículo 1 al 5. Mi hermano Jackson, ¿me puedo ir a leer, por favor? Primera de Corintios 4, del 1 al 5. Mientras tanto, mi hermana, yo me olvido de su nombre, perdónenme. Mi hermana Alexandra, ayúdeme con Efesios capítulo 6, versículo 6. ¿Sí? Vamos a leerlo. Amén. Dice la palabra del Señor. Sí, yo le tengo. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores
que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Efesios. Efesios 6:6, ¿no es cierto? Amén. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Otro versículo? Hechos, por favor. Hechos, capítulo 20, versículo 33 al 34. Hechos 20, 33 al 34. ¿Tú lo tienes, Rey? ¿Sí? ¿Me puedes ayudar a buscarlo? Hechos 20, del 33 al 34. Sí. No. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo nada codiciaba. Antes no buscaba nada de los hombres. Pablo trabajaba con sus propias manos para suplir sus necesidades. Pablo no le servía a Dios porque fuese algo divertido. El servicio fuese algo divertido. No. ¿Por qué le servía a Pablo? Ahí mismo en Romanos, por favor, quien esté en el libro de Romanos. Romanos 15, versículo 3, por favor. Romanos 15, 3. Y tengan ahí que vamos a ver algunos textos bíblicos. Romanos 15, 3. Ya, un ratico. Romanos 15, 3. Ya. Listo, vamos a leerlo. Sigue, por favor. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Por qué servía Pablo? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Se dan cuenta de las palabras que está diciendo Pablo? Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El servicio no fue algo divertido. Primera de Corintios 9, versículo 16. Dice la palabra del Señor: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Es una necesidad espiritual. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Segunda de Corintios 4, versículo 5, por favor. Segunda de Corintios 4, versículo 5. ¿Sí? ¿Lo tenemos aquí, Meitali? Sí. Ya. Amén. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Amén.
no nos predicamos a nosotros mismos. Termino con esto, mis hermanos. Ya ven, no alcanzo, pero termino con esto. Y esto quiero que sea un ejercicio para ustedes, por favor, para el siguiente miércoles, ¿sí? Así que, si podemos, anotémoslo, ¿sí? Pablo nos da aquí 9 marcas de un servicio espiritual verdadero. 9 marcas, las cuales, mis hermanos, es un regalo para usted y para mí. Es un regalo, porque podemos evaluarnos nosotros mismos. ¿Cómo es su servicio? ¿Cómo es su servicio? Usted puede evaluarse. 9. Primero, en el versículo 8, ¿sí? Un espíritu agradecido. Aquel que sirve tiene un espíritu agradecido. Versículo 8. Ahora, segundo, en el versículo 9 y 10, en la parte A, tenemos un espíritu comedido. Tenemos un espíritu dispuesto y sumiso en el 10. Aquí vamos 4, ¿no? Un espíritu dispuesto en el versículo 10b, un espíritu sumiso en el versículo 10b, un espíritu amoroso en el versículo 11, un espíritu humilde en el versículo 12, un espíritu fructífero en el versículo 13, un espíritu obediente en el versículo 14, y el último, un espíritu pronto, en el versículo 15. Pronto. Ahí está. Ahí están anotados todos. Eso es lo que vemos del versículo 8 al versículo 15. Y yo quiero que usted los anote o les tome una foto, lo que sea. Y en su casa vaya a leer y busque en qué parte está el espíritu agradecido, el espíritu comedido, el dispuesto, el sumiso. Usted aquí puede evaluar su servicio. Alguien puede decir, pero es que yo no estoy sirviendo en la iglesia, entonces no me sirve de nada, yo no voy a hacer nada para el día miércoles. No, mi hermano, usted ya tiene un llamado. Bueno, ese llamado que usted tiene a compartir el evangelio, ese llamado que usted tiene a hacer el testimonio, tiene que ser mediante un espíritu agradecido. Usted debe ser comedido,
Debe estar siempre dispuesto, incluso a ejercer defensa del Evangelio en algún momento dado. Sumiso, amoroso, humilde. Eso debe dar frutos, fructífero. Debe ser obediente y debe hacerlo de manera pronta. Así que, mis hermanos, el servicio verdadero no es en la carne, es en el Espíritu. Y no podemos aislar las cosas. No podemos aislar el trabajo y aislar la iglesia. No podemos. Tenemos que vivir en Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. En todos los aspectos. Incluso, mis hermanos, a veces podemos caer en algo que es muy delicado, muy delicado. Pensar que sé tanto de la Biblia que me vuelvo orgulloso, que me vuelvo tal vez más que los demás. Pero la verdad es que cuando usted lee y el Espíritu Santo hace la obra a través de la palabra del Señor, usted cada vez ve que necesita más de Dios y que tiene menos motivos cada vez para ser orgulloso, porque no hay nada de qué gloriarnos. No hay nada de qué gloriarnos. Eso es lo que vemos del versículo 8 al versículo 15, y cada una de esas la vamos a ir desarrollando. Así que, por favor, mis hermanos, quisiera que vayan a leer en sus casas y se preparen, ¿sí? Busquen, para que puedan hacer preguntas y podernos edificar juntos el día miércoles, ¿sí? Desde el versículo 8 al versículo 15. Bien, mis hermanos, hasta aquí el día de hoy quedamos hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, sugerencia? ¿No? Bueno. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor.